Siempre pensé que ver crecer a mis nietos a mi lado sería la mayor recompensa por todo lo que viví. Creía que, a pesar de tantos sacrificios, el amor de una hija sería mi hogar para siempre. Pero aquel sábado, mi hija me gritó que no valía nada y me echó de la casa que yo misma ayudé a construir, frente a mis propios nietos. Y si crees que esta historia termina con una madre saliendo con la cabeza baja, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después lo cambió todo por completo, y nadie jamás imaginaría cómo iba a terminar. Quédate conmigo hasta el final, porque vas a entender por qué quien tiene las llaves es quien decide quién entra. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y no te olvides de suscribirte al canal para seguir más historias como esta, reales, fuertes, humanas. Mi nombre es Marta Elizondo, tengo 72 años, y dediqué toda mi vida a mi hija. Creí que ser madre era darlo todo sin esperar nada a cambio. Pero ese día aprendí que hasta el amor necesita puertas, y que yo todavía tenía las mías. Nunca aspiré a lujos. Es más, ni tiempo me daba para pensar en eso. Desde joven tuve claro que mi misión no era brillar yo, sino ayudar a que mi hija tuviera un camino sin piedras. Me parecía justo. Una pone el cuerpo, el alma, la espalda, y la recompensa es ver a los hijos caminar sin miedo. Eso pensaba cuando cosía hasta dejarme los dedos abiertos, cuando me quedaba callada ante jefas groseras, cuando decía que sí a turnos dobles aunque el cuerpo ya me temblara. Todo lo hacía con una idea clara, que Daniela no repitiera mi historia. Que ella sí pudiera elegir. Que ella viviera bonito. Recuerdo que cuando Daniela tenía 6 años, se enfermó feo de los bronquios. Yo no tenía ni para el jarabe. Fui a empeñar mi anillo de bodas, ese que ni valía mucho pero que para mí era como llevar a tu marido muerto en el dedo. Me dolió más dejar ese anillo que los 1000 pesos que me dieron por él. Pero con eso compré medicina, su leche, su frutita, y al verla dormir otra vez tranquila, supe que había valido la pena. Esas son las cosas que uno nunca cuenta en voz alta. Porque, ¿qué? A nadie le interesa el sacrificio. No más quieren ver el resultado. Cuando entró a la secundaria, hubo un concurso de oratoria. La profesora me dijo que tenía talento, que hablaba como si hubiera nacido eso. Y yo ahí fui, a comprarle su falda negra, su blusa blanca, los zapatitos de charol que no estaban nada baratos. Me endeudé. Pero el día que la vi parada frente a toda la escuela, hablando firme, sin miedo, supe que estaba sembrando bien. Aplausos, felicitaciones, y una mamá que lloraba atrás, limpiándose las lágrimas con el borde del mandil. Esa era yo. La loca que llora en cada logro ajeno como si fuera propio. Pasaron los años y la vi convertirse en mujer. Siempre fue lista, rápida, con una lengua afilada que heredó de su papá. Me acuerdo que cuando me dijo que quería estudiar Derecho, sentí como si se me inflara el pecho de puro orgullo. Mamá, voy a defender a los que no tienen voz, me dijo. Y yo pensé, ojalá no te toque vivir lo que a mí, hijita. Ojalá no te rompan la voz a ti también. Le di todo lo que pude. Hasta mi fondo de retiro toqué para pagarle parte de la universidad. Lo hice con gusto. Es más, lo hice con fe. Durante esos años, trabajé más que nunca. Costura, limpieza, cuidando niños, lo que saliera. Había días que llegaba a casa sin sentir las piernas. Pero el veredicto era claro, Daniela avanzaba, y yo era feliz. Cuando se graduó, fui la más orgullosa del salón. No llevé vestido nuevo ni maquillaje. Fui con lo que tenía y una sonrisa que me estiraba la cara de tanta emoción. Verla con su diploma en mano fue como un si valió la pena que me gritaba la vida. Pero ella, no sé. Ese día, me dio un abrazo rápido y se fue con sus amigos. Yo me quedé ahí, sentada sola con mi lonche en las piernas. Después vino Raúl. Al principio, se me hizo buen muchacho. Callado, trabajador, con esa mirada que parece que piensa pero no dice. Daniela se enamoró rápido, y no tardaron en casarse. Fue una boda sencilla. Yo ayudé con la comida, cosí el vestido, decoré el salón con mis propias manos. Recuerdo que esa noche me dolían tanto las rodillas que tuve que sentarme en el piso de la cocina, escondida, mientras los novios bailaban. Nadie me vio. Y no es reclamo, ¿eh? Es solo que uno espera que, en esos momentos, al menos te digan, gracias, mamá. Y pues, no llegó. Unos meses después,
Me pidieron ayuda para la casa. Que si el crédito no le salía, que si había problemas con el banco, que necesitaban a alguien con nombre limpio. Yo dije que sí sin pensar. Puse mi firma, saqué mi ahorro, vendí lo poco que tenía. Raúl me miró raro, como con pena, pero Daniela me decía que todo iba a estar bien. Que la casa sería de todos. Que ahí crecerían mis nietos. Me lo dijo con esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. Y yo, ¿qué te digo? Me la creí completita. Me sentí útil. Necesaria. Parte de algo. Cuando por fin nos mudamos, todo parecía una recompensa. La casa era modesta, sí, pero tenía luz, tenía calor, tenía ruido de familia. Yo me hice cargo de los niños casi desde el principio. Daniela trabajaba horas largas en un despacho, Raúl también, y yo era la que preparaba desayunos, llevaba a los niños al kinder, cocinaba, limpiaba. Y no me pesaba. Yo decía, pa, eso estoy. Nunca me molestó ser la última en sentarse a comer. Me bastaba con verlos reír en la mesa, jugar en el patio, llamarme abue con esa ternura que me curaba todos los males. Pero los años pasaron. Y con ellos, el tono de voz de Daniela. Ya no era dulce. Ya no era agradecida. Poco a poco fue cambiando. Comenzó a hablarme como si yo estorbara. Como si lo que hacía no fuera suficiente. Si los niños se enfermaban, era mi culpa. Si la casa estaba sucia, era porque yo no sabía limpiar. Si faltaba algo, era porque no ponía atención. Mamá, ya no estás para esto, me decía. Y esas palabras, aunque dichas con sonrisa, eran dagas que se me clavaban donde más dolía. Porque una puede soportar el cansancio, pero no la indiferencia. Una tarde, estábamos en la cocina, y le pregunté si quería que le hiciera sopa como cuando era niña. Me miró, dejó el celular y soltó. Tú hiciste lo que tenías que hacer. No te debo nada. Así, sin más. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. No supe qué decir. Me quedé callada, viendo cómo se iba al cuarto como si no hubiera dicho nada importante. Y ahí me quedé, con la sopa a medio hacer y las manos temblando. Fue la primera vez que sentí que mi hija ya no me veía como madre. Me veía como un mueble viejo. Esa noche no dormí. Me preguntaba en qué momento dejé de ser necesaria. Cuando se rompió el hilo invisible que une a una madre con su hija. Pensaba en todo lo que había dado, en todo lo que había soltado, en lo que ya no tenía. Y entonces me di cuenta de algo que me dolió más que sus palabras. Me di cuenta que yo no tenía nada mío. Nada. Todo lo que había hecho era por ella. No tenía un cuarto propio, no tenía ahorros, no tenía un lugar a donde ir si las cosas salían mal. Me aposté toda a una sola carta. Y esa carta ya no me quería en su juego. Yo no sabría decirte cuándo exactamente cambió el tono. No fue de un día para otro. Fue como una gota que cae lento, sin hacer ruido, pero que termina llenando el vaso. Al principio eran detalles pequeños, que si hazte para allá, que si ya te dije, que si no te metas. Cosas que uno quiere creer que no son nada, que son producto del cansancio o del mal humor. Pero con el tiempo, esas gotas se volvieron aguacero. Y yo ahí seguía, empapada, sin saber cómo cubrirme. Me decía a mí misma que todo era por estrés, que Daniela tenía mucho encima, que era una etapa. A veces me hablaba con un tono tan seco, tan duro, que yo volteaba a ver si había otra persona detrás de mí. Porque esa no era mi hija. O al menos no la que yo crié. Una noche, mientras yo doblaba la ropa de los niños, ella se asomó a mi cuarto y dijo, «Mamá, necesito que entiendas que esta casa no gira alrededor de ti». Me quedé pasmada. Porque yo ni hablaba, ni interrumpía, ni me quejaba de nada. Solo estaba ahí, doblando ropa ajena como lo había hecho durante años. Pero claro, cuando el amor se transforma en deuda, todo lo que una hace se vuelve obligación. Las tareas del hogar ya no eran un gesto, eran exigencia. Si me retrasaba con el almuerzo, me lo decían con impaciencia. Si los niños se ensuciaban, era porque no estaba atenta. Si alguien perdía algo, era porque yo movía las cosas sin avisar. Empecé a sentir que todo lo malo era culpa mía. Me convertí en el chivo expiatorio silencioso. Y no había cómo defenderme. Porque cada vez que intentaba explicarme, Daniela decía, «No te pongas sentimental. Nadie te está atacando».
Pero yo sentía el ataque como cuchillito de palo. Constante. Insoportable. Invisible. Hubo un día en que me dejaron sola con los niños desde temprano. No me avisaron que no regresarían hasta la noche. Yo tenía una cita médica, y tuve que cancelarla. Me dolía una pierna desde hacía semanas, pero no podía dejar a los niños solos. Cuando llegaron, Daniela ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo dijo, «Ya ves por qué necesito una niñera de verdad». Esa frase me atravesó como una lanza. ¿Yo, una falsa niñera? ¿Después de todo lo que había hecho? Me fui a mi cuarto y me encerré. Ahí lloré bajito, que no me oyeran. Porque hasta llorar se sentía prohibido. Mis nietos, sin saberlo, fueron mi único consuelo. Ellos seguían corriendo a abrazarme, seguían contándome cosas, seguían metiéndose a mi cama a ver caricaturas cuando llovía. Pero poco a poco, incluso ellos empezaron a repetir palabras que no entendían. Un día, la mayor me dijo, «Mamá dice que ya estás viejita y que por eso te olvidas de todo». Me lo dijo con inocencia, sin malicia. Pero me dolió más que cualquier grito. Porque ahí supe que incluso lo que era puro empezaba a mancharse. Que la forma en que Daniela me trataba ya estaba contaminando sus miradas. Yo seguía limpiando la casa como si fuera mía. Cocinaba con cuidado, arreglaba las plantas del patio, les ponía moños a las loncheras de los niños. Y aunque nadie lo notaba, yo lo hacía con cariño. Pero también empecé a ver que lo que yo daba ya no se recibía con amor, sino con indiferencia. Como si fuera mi obligación. Como si estuviera pagando algo. Daniela dejó de decir gracias. Y Raúl, que antes me saludaba con respeto, ahora solo murmuraba un buenos días sin mirarme. Me empecé a sentir como una sombra dentro de mi propia casa. Una tarde me animé a preguntarle a Daniela si necesitaba que yo me fuera un tiempo. Que si prefería estar sola con su familia. Ella me miró, soltó una risa seca, y dijo, «Ay, mamá, ahora resulta que te haces la víctima». Me quedé helada. Porque esa frase no solo fue dura, fue injusta. Nunca me había hecho la víctima. Me había partido el lomo para que no les faltara nada. Pero claro, cuando una madre da todo, la gente se acostumbra. Y cuando ya no puedes dar igual, te miran como estorbo, como carga, como deuda no saldada. Desde ese día me prometí no volver a ofrecerme. Si querían algo, que lo pidieran. Si necesitaban ayuda, que me lo dijeran. Pero claro, no pasó ni una semana cuando la lavadora se descompuso, y fue mi culpa por lavar mal. O cuando el niño se cayó, y fue porque yo no estaba vigilando bien. Ya nada era suficiente. Ya nada alcanzaba. Daniela decía que no quería discutir, pero cada palabra suya era un juicio disfrazado de frase casual. Y yo cada vez me encogía más. Porque cuando una ya no se siente querida, lo peor no es el dolor, es la costumbre. Y sin embargo, yo seguía ahí. Quizá por miedo, quizá por necedad, quizá por ese amor que nos hace quedarnos donde ya no hay aire. No sé. Lo único que sé es que una noche, mientras lavaba los platos, mi nieta mayor se acercó en silencio y me dijo, «Abuelita, ¿por qué mamá te grita tanto si tú haces todo?» Me mordí los labios. No supe qué contestar. Me agaché, la abracé y solo le dije, «A veces la gente olvida lo que tiene». Y esa fue la primera vez que sentí que ya no quería estar ahí. No porque me echaran, sino porque algo dentro de mí pedía irse. Pero no me fui. Aún no. Porque una parte de mí seguía esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Como cuando Daniela me abrazaba por las noches y me decía, «Gracias por todo, mamá». Como cuando la casa tenía olor a sopa recién hecha y no a tensión. Como cuando mi presencia era bienvenida y no tolerada. Pero los días pasaban y esa esperanza se iba apagando, como vela en cuarto cerrado. Y entonces supe que el amor no es deuda. Que si duele, no es hogar. Que si se exige, no es amor. Ese sábado empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, como siempre. Preparé hotcakes para los niños porque era su desayuno favorito, y les piqué frutita en forma de corazoncito, como solía hacer cuando Daniela era pequeña. Me acuerdo que había un olor rico en la cocina, de esos que te abrazan el alma. Y yo me sentía bien, tranquila, como si por un momento todo estuviera en calma. Pensé que tal vez, ese día, íbamos a tener una comida en familia sin tensiones,
sin silencios pesados, sin indirectas disfrazadas de bromas. Ilusa yo. Una nunca está lista para el golpe que ya viene volando. Daniela bajó con prisa, de mal humor. Dijo que el mantel estaba mal puesto, que los niños hacían mucho ruido, que la casa parecía un mercado. Yo intenté calmarla, le ofrecí un café, le dije que se sentara, que ya casi estaba todo listo. Pero no quiso. Todo lo haces al revés, mamá, murmuró, sin mirarme. Me tragué las palabras, como siempre. Decidí concentrarme en los frijoles que hervían y en no dejar que ese momento se arruinara. Porque una madre, incluso cuando ya no le queda esperanza, sigue queriendo que la mesa esté servida y que la familia se siente unida, aunque sea mentira. La comida fue incómoda desde que se sentaron. Raúl masticaba con la mirada en el celular. Daniela corregía a los niños por todo. Y yo servía en silencio, como una empleada sin sueldo, sin descanso, sin derecho a opinión. Hubo un momento en que uno de los niños tiró el jugo y corrí por el trapo. Daniela se levantó bruscamente y dijo, ¿ves? Por eso quiero que me dejen criar a mis hijos sin interferencias. Sentí que el mundo se me desmoronaba dentro. No por la frase, sino por la forma. Por ese tono cargado de desprecio. Por esa mirada que me decía, tú ya no perteneces aquí. Me temblaban las manos. Me quise ir al cuarto, pero uno de mis nietos me abrazó de la nada y dijo, gracias por la comida, abue. Eso me sostuvo. Me hizo quedarme. Me hizo creer que todavía valía algo en esa casa. Pero entonces, como si todo hubiera estado contenido por demasiado tiempo, Daniela estalló. Gritó. Frente a todos. Frente a los niños, frente a Raúl, frente a mí misma, que ya no sabía ni cómo sostenerme. No vales nada. Te metes en todo. Vete de mi casa. Así. Como si me sacara una bala del pecho. Como si borrara de un plumazo todos los años que yo había sido madre. Hubo un silencio seco. Un eco que rebotó en las paredes. Raúl bajó la mirada. No dijo nada. Nunca dice nada. Y yo, me paralicé. Me quedé de pie, con el trapo mojado en la mano, la boca entreabierta, y el corazón hecho trizas. Mis nietos me miraban con los ojos grandes, sin entender. Yo tampoco entendía. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo se rompe así una historia de vida? Nadie se levantó. Nadie dijo, ya basta. Nadie defendió a la vieja que cocinaba, cuidaba, limpiaba, y dormía con los oídos alerta por si un niño lloraba en la noche. Nadie. Ni siquiera yo. No dije nada. No lloré ahí. No me arrastré. Solo caminé al cuarto, recogí mi bolsita de siempre, esa que ya estaba lista desde hacía tiempo, por si algún día pasaba esto. Me la colgué al hombro. Caminé hasta la puerta. Y me fui. Con dignidad fingida, con el alma arrastrándose detrás de mí. No miré atrás. No saludé. No me despedí de mis nietos. No podía. Porque si decía una palabra, me deshacía. Porque si miraba esos ojitos tristes, me quedaba. Y no debía quedarme donde ya no me querían. Porque el amor que se implora, no es amor. Salí a la calle sin rumbo. El sol me quemaba la cara, pero yo solo sentía frío. La calle parecía diferente, como si yo ya no perteneciera a ningún lado. Caminé sin saber a dónde ir. Nadie me esperaba. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Y eso fue lo más triste. Que después de una vida entera dedicada a dar, a estar, a cuidar, terminé sola. Como una extraña. Como una carga que se descarga. Y ahí, en esa acera cualquiera, sentí por primera vez algo que nunca había sentido, vergüenza de ser mamá. Me fui directo a casa de Clara, mi vecina de años. Ella me abrió sin preguntar nada. Me vio la cara y me abrazó. Me ofreció un té, me dio su sofá, y me dejó llorar sin interrupciones. Porque hay dolores que no necesitan palabras, solo testigos. Esa noche no dormí. Pensé en todo. En cada momento, cada gesto, cada cosa que no dije. Y entre susurros, como si la verdad me hablara al oído, Clara me soltó, Marta, ¿por qué no les recuerdas de quién es esa casa? Me quedé en silencio. Porque en ese momento, por primera vez, entendí que todavía tenía algo mío. Algo que ellos habían olvidado. Dormí en el sofá de Clara como se duerme después de un accidente, sin descanso,
sin tregua, sin entender muy bien en qué momento todo se rompió. Me cubrí con una cobijita que olía a lavanda y me quedé ahí, mirando el techo como si las respuestas estuvieran escritas entre las grietas del yeso. Clara, bendita ella, no preguntó nada. Solo me dejó mi espacio. Y ese silencio fue más valioso que cualquier consuelo. Porque cuando el dolor está tan fresco, lo último que una quiere es repetirlo en voz alta. Aún no. Aún no podía ponerle nombre a lo que me acababa de pasar. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. No por costumbre, sino porque el cuerpo se me llenó de ansiedad. Fui al baño, me lavé la cara, me vi en el espejo, y no me reconocí. Traía los ojos hinchados, la boca apretada, y un gesto raro que nunca había tenido. Era como una mezcla de enojo con tristeza, como una cicatriz recién hecha. Me senté en la orilla de la cama de visitas, con las manos en las rodillas, y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté qué iba a hacer conmigo. No con Daniela. No con los nietos. No con la casa. Conmigo. Clara me sirvió café sin decir nada. Me lo puso en la mano como quien ofrece un abrazo. Y al primer sorbo, se me soltaron las lágrimas. No por el sabor. No por el calor. Por todo. Porque ese café sabía a casa. A pertenencia. A alguien que te mira con compasión y no con juicio. Aquí no tienes que fingir nada, Marta, me dijo. Y yo sentí que me deshacía. Le conté todo. Sin pausas, sin cuidar las palabras. Le hablé de Daniela, de la humillación, del grito, de los años tragados en silencio. Y Clara solo escuchó. Como se escucha a alguien que se está desbordando por dentro. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Y yo no supe qué decir. Porque en el fondo, parte de mí seguía esperando que Daniela me buscara. Que se arrepintiera. Que dijera perdón, mamá. Pero pasaron las horas, y nadie llamó. Nadie escribió. Nadie preguntó dónde estaba. Ese silencio fue más cruel que el grito. Porque al menos el grito te nombra, te reconoce, aunque sea para hacerte daño. Pero el silencio te borra. Y yo me sentí borrada. Como si nunca hubiera existido. Como si todos mis años de madre se hubieran evaporado en un solo no vales nada. Salí a caminar por la colonia, con la cabeza gacha y los pasos lentos. Vi señoras regando sus plantas, niños jugando, un señor vendiendo tamales, y sentí que el mundo seguía. Como si nada. Como si mi dolor no contara. Y ahí entendí algo que nunca había querido aceptar. Una madre sola no es tema para nadie. Nadie se detiene a preguntarse qué pasó. Nadie imagina que esa viejita con mirada perdida acaba de ser echada de su propia casa. Y eso duele. Porque una espera, aunque sea, un gesto, una mano, una voz que te diga, yo te veo. Volví a casa de Clara y me metí al baño. Me senté en la taza cerrada y lloré. Lloré bajito. Lloré despacito. Porque hasta llorar da vergüenza cuando una siente que no tiene derecho. Me preguntaba en qué me equivoqué. ¿Fui demasiado blanda? ¿Demasiado presente? ¿Debí haberme ido antes? ¿Puse tanto que ya no me quedó nada? Y entonces, entre llanto y llanto, me respondí sola, no fue tu error amar tanto, fue el de ellos no saber qué hacer con ese amor. Y eso me cambió por dentro. No me curó, pero me despertó. Esa noche, Clara me trajo una cobija más gruesa y me dijo que me quedara el tiempo que quisiera. Yo le agradecí con la mirada, porque la voz ya no me salía. Me acosté, pero no cerré los ojos. Empecé a pensar en lo que me dijo el abogado años atrás, cuando pusimos la casa a mi nombre. Esa conversación que había guardado como un papel viejo y arrugado en la mente. ¿Está segura de no incluir a su hija en el título?, me preguntó. Y yo, tan confiada, le dije que no hacía falta. Que todo era familiar. Que mi hija jamás me haría daño. Qué ironía, ¿verdad? Al día siguiente, muy temprano, me animé a llamar al abogado. Sentí que estaba haciendo algo casi ilegal, como si no tuviera permiso. Pero su voz me recibió con calidez. Le conté todo, sin llorar. Como si al decirlo en voz firme, pudiera recuperar un poco de mí. Me pidió unos días para revisar los documentos. Doña Marta, si la casa está a su nombre, usted puede hacer lo que considere justo. Me quedé en silencio.
No porque no entendiera, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía poder sobre algo. Que no estaba tan desprotegida como creía. Clara me miró con los ojos entrecerrados mientras le contaba. Me dijo, sin filtro, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer con eso? Y ahí me di cuenta que tenía dos opciones: gritar o callar con dignidad, pelear o actuar con inteligencia. Y recordé algo que mi madre me decía: las decisiones más sabias se toman en silencio. Esa noche no dormí mucho, pero ya no lloré, porque entendí que llorar sirve, pero planear también. Y mientras el sol empezaba a asomar por la ventana, me repetí: no voy a suplicar, voy a abrir con mi propia llave. Siempre fui de guardar cosas por si acaso. No por apego, sino por memoria. Porque uno no sabe cuándo va a necesitar recordar quién es. Entre mis papeles tenía fotos viejas, recibos de agua de hace 20 años, recetas con la letra de mi madre, y envuelta en un pañuelo azul desteñido, la llave original de la casa. Esa misma que me entregaron el día que firmamos los papeles, cuando creí que la vida finalmente me estaba sonriendo. No la había usado desde hacía años. La guardé en una caja de metal donde tenía las cosas que me dolían bonito: la carta de mi esposo antes de morir, el primer diente de Daniela, un listón que usó mi nieta en el kinder. Al abrir la caja, me temblaron las manos. No por miedo, por respeto, porque esa llave era símbolo de algo más grande. Mi lugar, mi derecho, mi historia. La tomé entre los dedos y la sentí tibia, como si el metal guardara todo lo que no dije en voz alta durante tanto tiempo. Me senté en la cama, la puse sobre mi palma, y me quedé ahí, viéndola como quien mira una herida cicatrizar. Clara se sentó a mi lado sin hablar. Solo me miró. Y en ese silencio, entendí que había llegado el momento. No de volver por revancha, sino de volver por mí. Pasé el resto del día ordenando mis pocas cosas. Doblaba mi ropa con cuidado, como si estuviera preparando un ritual. Guardé mis medicinas, mi chal, mi peine de madera. No necesitaba mucho. En realidad, nunca necesité tanto. Solo un techo, un espacio, un poco de paz. Me rehusé a avisarle a nadie, porque esta vez no iba a pedir permiso. Iba a ejercer mi derecho. Y en silencio, sin avisos, sin gritar, una madre también puede recuperar lo que es suyo. Me repetí a mí misma que no tenía por qué sentir culpa, que no estaba invadiendo nada, que esa casa seguía llevando mi nombre. Esa noche me costó dormir. No por dudas, sino por ansiedad. Soñé con puertas que se abrían, con mis nietos corriendo por el pasillo, con el sonido del agua hirviendo para el café. Me desperté antes del amanecer. Me puse mi blusa favorita, me recogí el cabello como cuando iba a trabajar, y me miré al espejo con firmeza. Me vi cansada, sí, pero fuerte. Una fuerza que no grita. Una fuerza que no necesita testigos. Clara me deseó suerte. ¿Vas a decirles algo?, me preguntó. Y yo le respondí: no. Que sientan. Porque hay cosas que no se explican. Se viven. Tomé la llave con cuidado, la guardé en mi bolso, y caminé despacio. Cada paso era una afirmación. No tenía prisa. No tenía miedo. Tenía claridad. Llegué frente a la casa y esperé. Vi salir a Raúl en su coche, con cara de lunes. Luego a Daniela, corriendo como siempre, hablando por teléfono, sin notar nada a su alrededor. Después, los niños, camino a la escuela, con mochilas más grandes que ellos. Cuando la calle quedó vacía, crucé la banqueta. Saqué la llave como quien saca un arma invisible, y la metí en la cerradura con manos firmes. Giró sin resistencia, como si el destino me dijera: bienvenida de nuevo. Entré sin hacer ruido. Todo seguía igual. Las cortinas que yo cosí, las plantas que yo sembré, el olor a casa ocupada. Me detuve en la entrada un momento. No lloré. No me tembló la voz. Caminé hacia la cocina, puse agua a hervir, y me preparé un café. Me senté en el sillón y miré alrededor. Era como volver a una película en pausa. Nada se movía. Nada hablaba. Pero todo me conocía. Tomé el primer sorbo y cerré los ojos. No sabía cuánto duraría esa paz, pero ese momento era mío. Me lo debía. Me lo gané. Llamé a un cerrajero.
Le pedí que cambiara todas las chapas. ¿Hay algún problema legal?, preguntó. Le mostré el documento con mi nombre y le dije: ninguno. Solo estoy retomando lo que es mío. El hombre no dijo nada más. Trabajó rápido, eficiente. Al terminar, me entregó el nuevo juego de llaves. Las tomé con una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Eran solo llaves, y a la vez, eran todo. Eran el fin del exilio. El principio de mi nueva postura en el mundo. Porque ahora sí, nadie más iba a decidir por mí. Recorrí la casa en silencio. Revisé cada cuarto. Toqué las paredes. Acomodé mis cosas en mi viejo ropero. El cuarto seguía oliendo a mis nietos. Encontré un dibujo que decía "te quiero", abue pegado detrás de la puerta. Lo tomé como una señal. Lo pegué en la cabecera de la cama y me senté ahí un rato, dejando que el corazón se acostumbrara otra vez al espacio. Me puse a ordenar un poco. Doblé ropa, sacudí muebles, puse a hervir frijoles. No para ellos. Para mí. Porque el hogar, cuando es tuyo, empieza en los pequeños actos. Cuando cayó la noche, encendí una lamparita, puse música bajita y volví al sillón. Sabía que pronto vendrían. Que habría sorpresa. Quizá gritos. Pero esta vez, yo iba a estar preparada. No con palabras, sino con hechos. Con documentos. Con verdad. Y sobre todo, con la fuerza silenciosa de alguien que ha sido ignorada demasiado tiempo. Sostuve las llaves en la mano y me dije: mañana, cuando suene la puerta, ya no me van a sacar, porque esta vez, la que decide quién entra, soy yo. El silencio de esa casa, mientras esperaba, era distinto. No era incómodo. No era tenso. Era paz. Una paz rara, nueva. Como si la casa misma me reconociera de vuelta. Caminé descalza por el pasillo. Toqué con la yema de los dedos cada rincón que antes limpiaba con tanto esmero, cada pared que escuchó mis suspiros, mis rezos, mis silencios tragados. Me tomé ese momento para volver a habitarme. Porque una cosa es regresar a un lugar, y otra muy distinta es volver a ti. Y yo, después de tanto, por fin estaba volviendo a mí. Durante el día, hice lo mínimo. Saqué los platos que me gustaban, lavé mis sábanas, preparé una olla de arroz con leche, como las que hacía cuando Daniela era niña y llegaba de la escuela con cara de mundo encima. La dejé enfriar en la ventana, como antes. No para compartir. Para mí. Porque este regreso no era una ofrenda. Era una declaración. Me costó trabajo no pensar en cómo reaccionarían cuando llegaran. Pero cada vez que el miedo se asomaba, lo empujaba con esta frase: no estás haciendo nada malo, Marta. Solo estás volviendo a tu casa. Cuando dieron las 6 de la tarde, me senté en la sala con mi café. No lo tomaba por costumbre, lo tomaba como quien enciende una vela. Sabía que en cualquier momento llegaría la tormenta. Pero esa vez no me escondí en mi cuarto. No bajé la mirada. No me fui antes de que me echaran. Esta vez me quedé. Y esperé. Escuché el motor del coche acercarse, los frenos, las mochilas arrastrándose, las llaves intentando entrar. Y luego, el golpe seco de la frustración. La chapa ya no respondía. La puerta, su puerta, no abría. Mamá. La voz de Daniela del otro lado sonó como látigo. ¿Qué estás haciendo? Ábreme. Me levanté con calma. Caminé hasta la ventana y la abrí despacio. Ahí estaba ella. El rostro descompuesto, los ojos desorbitados. Raúl, detrás, con esa cara neutra de quien nunca quiere meterse en nada. Los niños, confundidos, callados. Los miré a todos y respiré hondo. No grité, no lloré, no expliqué. Solo dije: no soy nada, ¿recuerdas? Entonces esta, nada, va a vivir en su casa, sola. Y cerré la ventana, sin prisa, con un clic que sonó más fuerte que cualquier portazo. Daniela siguió gritando: no puedes hacer esto. Esta es mi casa. Y yo, sentada en el sillón, pensé: sí puedo. Y ya lo hice. Escuché cómo pateaba la puerta, cómo Raúl intentaba calmarla, cómo los niños empezaban a llorar. Me dolió, claro que me dolió. No soy de piedra. Pero hay dolores que ya no duelen igual. Porque cuando una madre se rompe,
Algo dentro de ella cambia para siempre. Y aunque el amor no desaparece, se transforma. Deja de ser entrega ciega y se vuelve respeto propio. Pasaron unos minutos eternos. Luego el silencio. Se alejaron. No sé si se fueron a casa de alguien más, si buscaron un hotel, si se quedaron en el coche. No pregunté. No salí. No me asomé más. Me serví otro café, recogí la ropa que había lavado y me metí a bañar. El agua caliente me devolvió la calma. No era felicidad lo que sentía. Era otra cosa. Una mezcla rara de dignidad y duelo. Como cuando entierras algo que amaste mucho, pero sabes que ya no podía seguir así. Y ahí, bajo el chorro del agua, me prometí no volver a dejarme pisotear por nadie. Ni siquiera por mi hija. Esa noche dormí con las puertas cerradas y el alma abierta. Sin miedo. Sin vergüenza. Sin necesidad de explicarle nada a nadie. Y mientras apagaba la luz, recordé algo que escuché una vez. Quien no sabe cuidar a quien le cocina, le cuida y le quiere, no merece estar dentro. Me dormí con esa frase repitiéndose como arrullo. Porque el regreso no fue escándalo. Fue silencio. Y a veces, el silencio es el grito más fuerte. Al día siguiente, la casa despertó conmigo. No con gritos, ni con ruido de trastes golpeando, ni con pasos apresurados de gente que ya no te ve. Despertó en calma. Abrí las ventanas y entró el aire fresco de la mañana, con ese olorcito a tierra mojada que siempre me recordó mi infancia. Puse a hervir café, saqué mi taza de flores azules, la que Daniela odiaba porque decía que era fea y vieja, y me senté en la mesa sin prisa. Por primera vez en muchos años, desayuné despacio, masticando, pensando, viviendo el momento. No tenía que correr, ni estar al pendiente de nadie. Y eso era libertad. Pasé la mañana acomodando cosas. Ordené mis recuerdos, colgué una foto de mi marido junto a la ventana, volví a poner el mantel bordado que Daniela había guardado porque ya no combinaba con la decoración moderna. Reinstalé mi presencia en cada rincón. No para marcar territorio, sino para recordar que yo también existía. Que esta casa no era solo una estructura fría. Que aquí había risas viejas, llantos de niño, cenas familiares y abrazos que ya no están. Puse música bajita, José José, como le gustaba a mi difunto, y dejé que el tiempo fluyera sin exigencias. Cuando dieron las 5, escuché un auto estacionarse afuera. No tuve que asomarme para saber quién era. Los pasos de Daniela eran inconfundibles, rápidos, firmes, duros. Golpeo la puerta. Mamá, ábreme, por favor. No gritaba esta vez, pero su tono no era el de alguien que venía en paz. No respondí, no porque quisiera hacerla sufrir, sino porque había aprendido que no se le abre la puerta a quien no sabe entrar con respeto. Desde adentro, escuché su respiración agitada. Y también escuché otra cosa, silencio detrás de ella. Ya no traía a los niños. Se quedó ahí un rato. Dijo frases entrecortadas. Que si necesitaba hablar. Que si no era justo. Que si estaba confundida. Yo seguí en la sala, tomando mi café, sintiendo que el poder había regresado a mí. No para dominar, sino para decidir. Y eso, para alguien como yo, que pasó décadas dejando que los demás decidieran todo, era enorme. Finalmente, después de minutos que se sintieron como horas, escuché sus pasos alejarse. Y entonces, me levanté, fui a la ventana y abrí. Daniela ya iba saliendo por el portón. Le hablé con calma. Recuerda tus palabras. Ahora vive con ellas. Ella se volteó. Sus ojos estaban llenos de algo que no supe descifrar. ¿Furia? ¿Vergüenza? ¿Tristeza? Tal vez un poco de todo. No dijo nada. Solo me miró como si viera a otra mujer. Y tenía razón. Yo ya no era la misma. Ya no era esa mamá que tragaba todo por amor. Ahora era una mujer con llaves, con documentos, y con la convicción de que el amor no se exige, se cuida. Cerré la ventana con la misma serenidad con la que la había abierto. No para separarnos, sino para recordarle que no se entra sin tocar, y sin alma limpia. Esa noche fue distinta, porque aunque me dolió verla irse así, supe que por primera vez había puesto un límite real. No con palabras, sino con acciones. Me senté en la cama,
con el viejo cuaderno donde escribía recetas, y anoté una frase que me salió del corazón: quien quiera entrar a mi vida, que lo haga con respeto en la mano, no con gritos en la boca. Y mientras escribía, me di cuenta que esa era la enseñanza más dura de mis 72 años. A veces hay que cerrar la puerta para que el corazón se abra de nuevo, pero con criterio. Al día siguiente, encontré en el buzón un sobre pequeño. Era una carta. No de Daniela. Era de mi nieta. La mayor. Esa que me miraba con ternura desde que era bebé. Era una hoja doblada, con dibujos y palabras mal escritas, pero llenas de verdad. Abue, yo te extraño. Mamá está enojada, pero yo no. Yo sí quiero estar contigo. No llores. Yo te quiero. Me apreté la carta contra el pecho y ahí sí, lloré. Pero fue otro llanto. Uno que sana. Uno que limpia. Porque cuando el alma se endurece, lo único que la ablanda es el amor verdadero. Me quedé sentada largo rato, leyendo esa carta una y otra vez. No contesté. No corrí a buscarla. No la llamé. Porque entendí que este nuevo camino que yo estaba andando no necesitaba prisa. Que si ellos querían volver, tendrían que aprender a tocar, a esperar, a mirar. Y que si los corazones se abrían de nuevo, sería desde el respeto, no desde la costumbre. Puse la carta en la repisa, junto a la foto de mi esposo, y le dije en voz baja: poco a poco, viejo, poco a poco están entendiendo. Esa misma noche, cerca de las 9, mientras me preparaba un té de manzanilla y acomodaba mis cosas para dormir temprano, escuché el primer golpe seco contra la puerta. No fue un toque, fue un azote. Como si quisieran derribar no solo la madera, sino mi decisión. Me quedé quieta. El corazón me palpitaba en los oídos, pero no de miedo. Era otra cosa, algo parecido a tristeza mezclada con rabia contenida. Porque por más fuerte que una se sienta, hay cosas que remueven todo por dentro. Y ese golpe, ese tono, ese sonido, me trajo de vuelta todos los años que pasé cediendo. Mamá, abre ya. Esto es ridículo. La voz de Daniela sonaba aguda, descompuesta. Al fondo se oían los niños llorando. Me acerqué a la ventana, pero no la abrí. La vi a través de las rendijas de la cortina. Ella estaba fuera de sí, con el cabello desarreglado, la cara roja de ira. Raúl estaba ahí también, intentando calmarla, como siempre, con esas manos que nunca saben a quién defender. Me dolió ver a los niños, sí. Claro que me dolió. Pero también sabía que si abría esa puerta bajo presión, iba a perder todo lo que había logrado recuperar. Voy a llamar a la policía. Mamá, tú no puedes hacer esto, gritó. Ahí fue cuando entendí lo lejos que estábamos ya. Que para ella, hacer justicia era lo mismo que retomar el poder. Que no entendía, o no quería entender, que esa casa me pertenecía. Que yo tenía documentos. Que legalmente, emocionalmente y moralmente, no estaba haciendo nada malo. Solo estaba ejerciendo lo que nunca me permitieron, mi derecho a decir basta. Desde adentro le respondí con voz firme, sin levantarla: haz lo que creas necesario, Daniela. Pero aquí ya no se entra gritando. Eso fue como echarle sal al fuego. Empezó a golpear con más fuerza, a insultarme. No con palabras groseras, Daniela nunca ha sido vulgar, pero sí con esa frialdad que duele más que una mentada. Estás loca, vieja. Te estás vengando. Siempre fuiste así, controladora. Me eché hacia atrás, cerré la cortina y volví a la cocina. Serví el té con las manos firmes. Me senté en la mesa como quien ha sobrevivido a muchas tormentas. Porque en ese momento entendí que no importaba cuánto gritara ella, yo ya no iba a callarme por dentro. Los vecinos comenzaron a salir. Se escuchaban pasos, murmullos. La señora Lucía cruzó la calle y se acercó a Daniela. ¿Qué pasa, hija?, preguntó con tono genuino. Y Daniela, sin filtros, dijo: mi mamá nos sacó de la casa. Nos dejó en la calle. Lucía la miró en silencio, con una de esas miradas que pesan. Luego volteó hacia la ventana, y en voz alta dijo: esa casa es de la señora Marta. Todos lo sabemos. Y en ese momento, fue como si alguien me abrazara desde afuera. Porque a veces, una no necesita que la defiendan, solo necesita que digan la verdad. Daniela no supo qué responder. Raúl bajó la cabeza. Los niños seguían llorando.
Yo cerré la ventana del todo y me fui al cuarto. No por cobardía, sino porque no iba a seguir participando en un teatro que ya no me corresponde. En la penumbra, con el corazón latiendo fuerte, me recosté. No dormí de inmediato, pero descansé, que es distinto. Porque hay noches en que, aunque los gritos te rodeen, tu alma sabe que por fin estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Y eso, créeme, es más poderoso que cualquier escándalo. A la madrugada, desperté por un silencio profundo. Me asomé por la ventana. Ya no estaban. Solo quedaban las huellas de las llantas en la banqueta y un par de muñequitos de los niños tirados cerca del portón. Salí, recogí los juguetes y los guardé en una caja dentro del closet. No era rechazo, era cuidado, porque aunque hoy estén lejos, yo no los voy a olvidar, ni a castigar. Ellos también son víctimas del ruido emocional de los adultos. Y si algún día quieren volver, sabrán que aquí hay una caja con sus cosas, un cuarto tibio, y una abuela que sí sabe esperar, pero no volver a callar. Las mañanas volvieron a ser mías. Me levantaba temprano, abría las cortinas con calma, regaba las plantas sin que nadie me dijera que ensucio todo con tierra, y preparaba mi desayuno al ritmo de mis propios pensamientos. Me dolía un poco la espalda, sí, pero era ese dolorcito que te recuerda que sigues viva. Y por primera vez en mucho tiempo, lo estaba. Habitar la casa sin prisas, sin reclamos, sin miradas vigilantes, era como volver a respirar después de mucho rato bajo el agua. Me puse a coser de nuevo. No por obligación, por gusto. Sentada frente a la ventana, volví a escuchar el sonido de la aguja entrando y saliendo de la tela como un reloj que late al ritmo del alma. Clara venía cada tanto con pan dulce y chismes frescos. Me hablaba de la señora Lucía, del nuevo joven que se había mudado a la esquina, de la nieta de Rosa que estaba por casarse. Me gustaba escucharla. Me hacía sentir parte del mundo, aunque no saliera tanto. Me reía. Le ofrecía café. Y por dentro, sentía que estaba tejiendo una nueva vida, hilo por hilo. Nunca le pregunté a Clara si hablaba con Daniela. Tampoco me lo decía. Creo que entendió que había heridas que no necesitaban más sal. Solo tiempo. Me cuidaba como una hermana vieja. Sin ruido, sin drama. Y eso, en esta etapa, era más valioso que cualquier consejo. Pasaron unos días. No muchos. El cuarto de los niños seguía intacto, pero ahora con las puertas abiertas. No para esperarlos, sino para que el aire circulara, para que la casa no olvidara sus risas. Algunas noches soñaba con ellos, con su vocecita llamándome desde el patio. Me despertaba con el corazón apretado, pero no lloraba. Solo me levantaba, caminaba por el pasillo, y me repetía, si es real, volverán. Nunca he creído en forzar el cariño, mucho menos el de un nieto. Porque uno puede soportar la distancia de un hijo, pero la de un nieto es otra clase de silencio. Más hondo, más frío. Una tarde, mientras barría el frente de la casa, vi un sobre escondido entre las rejas. Era chiquito, doblado a la mitad, con letras torcidas en marcador rosa. Lo tomé con cuidado, como si fuera frágil. Me senté en el pórtico, bajo la sombra, y lo abrí despacio. La letra era de mi nieta mayor. Tenía errores, tachones, dibujos. Decía, Abue, te extraño. Mamá dice que no te podemos ver, pero yo sí quiero. Yo me acuerdo cuando me hacías cuentos y me peinabas bonito. Perdón si no dije nada ese día. Yo no quería que te fueras. Me llevó el alma a los ojos. Lloré, como se llora con dignidad. En silencio, con una mano en el pecho y la otra aferrada al papel. Esa carta se convirtió en mi altar. La puse en el centro de la mesa. No para mostrarla, sino para recordarme que algo bueno había sembrado. Que el amor que di no se había perdido del todo. Que aún quedaba una semilla en tierra fértil. A los pocos días, llegó otra. Esta vez del niño. Con dibujos de nosotros en el parque, una casa con un corazón y la palabra Abue escrita en mayúsculas. No decía mucho, pero decía todo. Me temblaron los dedos. Los pegué uno junto al otro, en la pared del comedor. Y ahí están, como testigos de lo que no se rompe tan fácil. Después llegaron más. Cartas cortas, de colores. Algunas con chicles pegados,
otras con hojas secas adentro. Yo no contestaba. No sabía cómo. No porque no quisiera, sino porque no quería meter más leña al fuego entre ellos y su mamá. Me limité a recibir, a atesorar, a leerlas en voz baja cada noche antes de dormir. Me daban una paz que no venía de afuera. Era una paz interna, como la que siente el campo después de la lluvia. Un tipo de esperanza tímida, pero poderosa. Que no pide nada, solo existe. Que no empuja, solo acompaña. Un día, encontré una carta que venía sin remitente. Al abrirla, me di cuenta que era de Raúl. Me pedía disculpas. Decía que no supo cómo actuar, que se sintió atrapado entre su esposa y su conciencia. Que me había fallado. Que no me culpaba si no quería verlo más. No supe qué pensar. No me enojé. No me alegró. Solo sentí pena ajena. Porque entender tarde también duele. Y a veces, más que el dolor, lo que una siente es lástima por los que no supieron hacer lo correcto cuando podían. Guardé la carta. No para recordarla. Para no olvidarme de lo que ya no quiero repetir. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a acercarse más. Me saludaban con cariño, me traían pan, me preguntaban si necesitaba algo. Una señora me dijo: «Doña Marta, usted siempre fue la que sostuvo esa casa. Qué bueno que se quedó». Y yo, con humildad, agradecí. Porque por fin, alguien lo decía en voz alta. A veces una no necesita monumentos. Solo reconocimiento. Saber que tu esfuerzo fue visto. Que tu entrega no pasó desapercibida. Que tu presencia dejó huella. Me volví más presente en el barrio, sin buscarlo. Y eso también era parte de sanar. Cada carta que llegaba, la envolvía en un pañuelito viejo y la guardaba en una caja de madera que tenía desde joven. Esa caja que antes guardaba botones, ahora guardaba pedazos de amor. Y cada tanto, la abría, leía una, sonreía, y la volvía a cerrar. No por nostalgia. Por certeza. Porque en este mundo tan cambiante, tan cruel a veces, saber que dos niños aún te recuerdan con ternura, es suficiente para que el alma no se enfríe del todo. Y si ellos no se olvidan, yo tampoco. Porque hay cartas que no se tiran. Porque el papel guarda lo que la boca calla. Una tarde, Clara me trajo un sobre sin remitente. Lo dejó una niña, rápido, sin decir nada, me dijo. Al abrirlo, había un dibujo de una llave dorada y una frase que me hizo llorar más que todas las anteriores. «Abue, ¿me das una copia de tu llave?» Me quedé sentada largo rato, con el papel en la mano, el corazón latiendo como tambor. Porque en esa pregunta había todo: arrepentimiento, amor, deseo, ternura y esperanza. Y por primera vez desde que volví, sentí que tal vez, solo tal vez, esta historia aún podía tener un nuevo comienzo. Esa noche no encendí la tele. Me senté en silencio, con las cartas abiertas sobre la mesa, y les hablé bajito, como si pudieran oírme. Les dije que aquí estaba, que no me fui, que no me rendí, y que cuando quisieran, si venían con respeto, con amor, esta puerta podía volver a abrirse. Pero no para cualquiera. Solo para quien supiera entrar con el alma limpia. Porque una madre puede esperar. Pero también puede elegir. Y yo, ahora, sabía hacerlo. Dicen que el silencio puede ser incómodo. Yo aprendí que también puede ser maestro. Después de tantos días sola, sin gritos, sin sobresaltos, sin la tensión de no saber si una palabra mía iba a ser usada en mi contra, me descubrí distinta. Más liviana. No feliz, porque eso no llega de golpe. Pero sí en paz. Y eso, a mi edad, vale más que una sonrisa. Me levantaba con calma, hacía mis cosas sin apuro. Mi cuerpo, que antes caminaba encorvado de tanta culpa, ahora se estiraba con otra postura. No necesitaba que nadie me dijera gracias. Porque por fin, lo que hacía, lo hacía para mí. Los días se volvieron rutina sencilla. Café por la mañana, caminata corta, costura, lectura y charlas pausadas con Clara. Me di cuenta de que no estaba sola. Que aunque la herida dolía, también había una red de personas que me veía, me saludaba, me traía un pancito o me decía qué bueno verla, doña Marta. Y eso fue sanador. Porque cuando una ha vivido mucho tiempo siendo invisible, ser vista de nuevo es como volver a nacer. Aprendí a ocupar mi lugar.
No por fuerza. No por imposición. Solo por estar. Porque a veces estar en silencio es lo más potente que uno puede hacer. Clara me decía que parecía otra, que me veía más entera. Y yo, por dentro, sabía que no era magia. Era el resultado de haberme escuchado a mí misma después de años de callarme para no incomodar. De haber cerrado una puerta, no con rencor, sino con la certeza de que ya no podía vivir así. Aprendí que el amor no tiene por qué doler. Que no importa cuánto hayas dado, si del otro lado no hay reciprocidad, no es amor. Es sometimiento. Y una puede amar mucho, sí, pero no al punto de desaparecerse por completo. Porque eso no es justo para nadie. Me sentaba en las tardes a ver pasar la vida desde mi ventana. Los niños del barrio jugando, las señoras regando plantas, los muchachos pasando en bici. Todo seguía su curso. Y yo también. No con prisa. Con intención. Volví a escribir. Cosas chiquitas, reflexiones, frases que me venían en la madrugada. Llenaba libretitas que guardaba en una caja vieja de galletas. No porque fueran importantes, sino porque me hacían bien. Era como ir recogiendo los pedacitos de mí que fui dejando por tantos años. Esos que se quedaron en los almuerzos servidos, en los berrinches ajenos, en los silencios tragados. El silencio también me enseñó a escuchar, a notar lo que antes pasaba de largo. El canto de los pájaros al amanecer, el crujir del portón viejo, el sonido de la cuchara contra la taza. Cosas pequeñas que antes no tenían espacio en mi vida porque todo estaba ocupado por las urgencias de los demás. Aprendí a respirar hondo sin miedo, a cerrar los ojos sin sobresaltos, a dormir sin culpa, a quedarme en la sala sin sentirme estorbo. Porque cuando una recupera su espacio, hasta el aire se siente diferente. Como si la casa también respirara contigo, sin miedo de ser invadida. No volvió nadie a gritar. Y tampoco volví a esperarlo. Porque entendí que el que ama de verdad, aprende a hablar distinto. No con reproches, no con exigencias, no con golpes disfrazados de opiniones. Daniela no volvió a tocar la puerta. Y eso, lejos de dolerme, me confirmó que hice bien. Que si alguien se aleja cuando pones un límite, es que solo se acercaba para usar lo que podías dar. Y yo ya no estaba para dar a costa mía. Ya no. Me merecía un amor que me incluyera, no uno que me usara como escalón. Clara me preguntó un día si extrañaba a mi hija. Le respondí con la verdad, la extraño como se extraña a alguien que ya no existe. Porque la Daniela que yo crié, la que se dormía abrazada a mi pierna cuando tenía fiebre, la que me decía mamita linda cuando le peinaba las trenzas, esa ya no estaba. La mujer que me gritó, que me echó, que me olvidó, no es mi hija. Es alguien más. Alguien roto. Y yo no puedo sanar a quien no quiere verse. Esa también es una lección del silencio. No todo se puede arreglar. Y no todo lo que se rompe merece que una lo repare sola. Las cartas de mis nietos seguían llegando de vez en cuando. No todos los días, pero sí con frecuencia suficiente para recordarme que algo de mí seguía vivo en ellos. A veces les dejaba una notita escondida en una maceta afuera. Un dibujito. Una palabra. Nada que pudiera comprometerlos. Solo lo suficiente para decir, yo sigo aquí. Porque con los nietos, el vínculo es distinto. Es suave, es tierno, es resistente. Y si se cuida, puede sobrevivir hasta los silencios más largos. Me aferré a eso. A lo que aún era posible. Sin forzar. Sin presionar. Solo con amor. Un domingo, mientras cortaba flores del jardín, la señora Lucía se acercó. Me dijo, ¿sabe qué, Marta? Qué admirable cómo ha llevado todo esto. Sin un solo escándalo. Sin perder la cabeza. Y yo, con una flor entre los dedos, le respondí, a veces el silencio educa más que los gritos. Porque era cierto. No necesitaba alzar la voz para mostrar mi dolor. Ni para defender mi dignidad. Lo había hecho con actos. Con presencia. Con coherencia. Y eso, a la larga, enseña más que cualquier sermón. Porque lo que se vive con entereza, deja huella. Nunca volví a decir yo soy la mamá. No hacía falta. Mi maternidad ya no necesitaba ser validada. Había criado, acompañado, sostenido. Había dado más de lo que tenía.
Y aunque me hubieran escupido en la cara esa entrega, yo sabía lo que valía. No por ellos, por mí. Porque aprendí que a veces, el mejor legado que una madre puede dejar no es una casa ni una comida caliente, sino una lección de amor propio. De cómo, incluso cuando te rompen, puedes levantarte y volver a armarte, pero distinta. Más entera. Más fuerte. Por las noches, mientras apagaba la luz, le hablaba a mi esposo en voz bajita. ¿Estás viendo todo esto, viejo? Mira dónde terminé. Pero aquí estoy. Entera. Más clara que nunca. Y en ese susurro nocturno, sentía que no estaba sola. Que desde algún lugar, él me veía. Que sus manos invisibles me sostenían. Me dormía sin rencor. Con el corazón cansado, sí, pero tranquilo. Porque entendí que no necesito ruido para tener fuerza. Y que el silencio, cuando viene de la dignidad, también es hogar. Lo que nunca esperé fue que el primero en volver no fuera Daniela, sino Raúl. Un martes cualquiera, mientras yo acomodaba mis plantas en el pasillo, escuché el timbre. Pensé que era el panadero o Clara, como siempre. Pero no. Al abrir un poco la cortina, lo vi ahí parado, con las manos en los bolsillos y la cara de quien no ha dormido bien en varios días. Se me revolvió algo en el estómago. No miedo. No odio. Fue más bien una incomodidad. Porque los silencios entre nosotros habían sido tan largos, que ya no sabía cómo se rompían sin que doliera. No abrí de inmediato. Me quedé detrás de la puerta un momento, escuchando cómo respiraba, cómo se movía. Y luego, con la calma que he cultivado en estas semanas, giré la llave. Lo vi levantar la mirada y hacer ese gesto que siempre hacía cuando no sabía qué decir, medio encogerse de hombros, como si eso le quitara peso a sus palabras. «Podemos hablar», soltó. Le abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Me quedé ahí, en el marco. Porque no es que no lo quisiera adentro, es que primero necesitaba saber si venía con respeto. O con excusas. Empezó despacio. Con esas frases que uno ya conoce, que no era su intención, que las cosas se salieron de control, que todo fue muy rápido. Yo no lo interrumpí. Lo dejé hablar. Porque a veces, cuando uno escucha sin hablar, el otro se da cuenta solo de lo ridículo que suenan sus justificaciones. Lo observé. Sus ojos no se quedaban quietos. Miraban al suelo, al cielo, a sus zapatos. Y por dentro, yo pensaba, ¿y si te hubieras quedado callado ese día? ¿Y si me hubieras dicho algo cuando ella me gritó? ¿Y si hubieras parado el carro cuando vieron que yo me iba caminando sola? Me pidió disculpas. Con voz bajita. Con los hombros vencidos. Me dijo que los niños me extrañaban, que Daniela estaba confundida, que todo se había complicado más de lo que esperaban. Y aunque yo quería decirle 1000 cosas, no dije nada. Solo lo miré con la cara que pone una madre cuando ya escuchó demasiadas veces la misma historia. Me preguntó si había forma de arreglar esto. Y ahí sí, hablé. Despacio. Firme. Le dije, esto no se arregla con palabras, Raúl. Esto se arregla con actos. Y los tuyos, hasta ahora, han sido de silencio. Lo vi tragar saliva. Él intentó justificarse otra vez. Que si el trabajo, que si Daniela no lo dejaba opinar, que si los niños estaban en medio. Yo lo escuché con una mezcla de compasión y cansancio. Porque no había maldad en él. Pero sí había cobardía. Y esa, a veces, duele igual. Le dije que no lo odiaba. Que nunca lo odié. Pero que esta vez, el perdón no iba a ser automático. Que yo también estaba aprendiendo a poner límites. Me miró como si no me reconociera. Como si recién se diera cuenta que yo tenía voz. Y fue entonces cuando entendí que hasta eso me habían quitado, el derecho de ser escuchada. Raúl me pidió ver el cuarto de los niños. Le dije que no. Que ese cuarto estaba cerrado por ahora. Que no era un museo. Que era un lugar lleno de amor, pero también de dignidad. Se quedó en silencio. Y ese silencio pesó más que cualquier disculpa. Luego me dijo que él quería que los niños me vieran. Que ellos preguntaban por mí. Y yo, con el corazón encogido, le dije que yo también los quería ver. Pero que no iba a permitir que volvieran a entrar si el ambiente seguía siendo tóxico. No puedo cuidar a los niños en un lugar donde yo soy maltratada. Le pregunté por Daniela.
Me dijo que estaba callada, que se encerraba en el cuarto, que decía que yo la traicioné. Me dolió, sí, porque al final, por más firme que esté una, sigue siendo madre. Y hay frases que pesan aunque sepas que no son ciertas. Le dije que si ella quería hablar, que viniera, que yo no le iba a rogar, que esa etapa se acabó, y que si venía, tenía que ser desde la humildad, no desde el enojo. Me dijo que lo entendía. No sé si lo dijo de verdad, o por salir del paso. Pero en sus ojos vi algo distinto, respeto. Y con eso, bastaba. Antes de irse, Raúl me extendió una bolsa. Te traje unos dibujos de los niños. No les digas que te los di. Me matan si se enteran. Sonreí. No por ternura, por alivio. Porque eso era una grieta en la pared. Una luz, aunque mínima. Le agradecí. Le dije que cuidara a los niños. Que les hablara de mí con cariño, aunque no estuviera. Que las palabras también construyen puentes. Se fue sin apuro. Y yo me quedé parada frente a la puerta, viendo cómo se alejaba. Con el sobre en la mano. Con el corazón raro. No feliz. Pero menos sola. Esa noche abrí la bolsa. Había dibujos con crayones, una carta que decía te extraño abue, y una figurita de papel. La abrí y me encontré con una palabra en letras chuecas. Valiente. Lloré bajito, con la lámpara encendida. No por tristeza, sino porque alguien, en esa casa que ya no era mía, me veía. Y me reconocía. Y entendí que no todo estaba perdido. Que a veces, cuando uno se levanta firme, con dignidad, alguien lo nota. Y ese alguien, a veces, tiene apenas 8 años, pero tiene el alma despierta. No es que me guste revolver papeles viejos. Siempre me dio tristeza abrir cajones que huelen a pasado. Pero ese día, después de la visita de Raúl, sentí la necesidad de poner en orden todo lo que alguna vez había guardado por si acaso. Me senté frente al ropero de madera que tenía desde que Daniela era niña, y empecé a sacar todo: facturas, cartas, pólizas, libretas, actas de nacimiento, hasta los recibos del taller que tuve con mi marido. Entre todo eso, encontré el folder amarillo donde estaban los documentos originales de la casa. Intactos. Con mi nombre bien claro, como si me dijera, tú no estás equivocada, Marta. Tú no estás usurpando nada. Los volví a leer como quien repasa una herida para ver si ya cerró. Todo estaba ahí: el contrato de compra, las escrituras, los recibos de pago, la firma del notario, mi nombre en letras grandes. Ni Daniela ni Raúl aparecían en ninguna parte. Legalmente, esa casa era mía. Siempre lo fue. Pero por años, yo decidí actuar como si no lo fuera. Por amor. Por miedo. Por ese instinto maternal que te hace entregar todo aunque no te quede nada. Me quedé mirando los papeles un buen rato, en silencio. Y sentí una mezcla de rabia y alivio. Porque por fin entendía que no era yo la que estaba fallando, sino la que por fin estaba poniendo límites. Me vestí como quien va a un lugar importante. Blusa limpia, peinado recogido, mis zapatos cómodos pero dignos. Metí el folder en una bolsa de tela, respiré hondo y salí rumbo al registro público. No iba nerviosa. Iba firme. Como si cada paso que daba fuera una forma de recuperar mi nombre. Me atendió una joven amable. Le conté mi situación sin entrar en detalles personales. Le mostré los papeles. Ella los revisó con cuidado, y después de unos minutos, levantó la mirada y me dijo: Doña Marta, usted es la única propietaria registrada. Si quiere actualizar los datos, lo puede hacer ahora mismo. No sé por qué, pero me dieron ganas de llorar. No por tristeza, por validación. Porque esa frase, tan técnica, tan simple, me sonó como una caricia al alma después de tantos años de ser empujada a un rincón. Firmé los documentos nuevos. Pagué lo que había que pagar. Me entregaron una copia actualizada con sello fresco. Y salí de ahí como quien se gradúa después de una vida entera en la sombra. Con mi nombre en alto. Con mi historia recta. Con los hombros firmes y una sonrisa que no necesitaba testigos. Volví a casa y puse los papeles en una carpeta negra que tenía guardada para cosas importantes. Encima, escribí con marcador: mi casa. Así, en mayúsculas. No por ego. Por certeza.
Porque una cosa es vivir sabiendo que te pertenece, y otra muy distinta es tener la prueba en la mano. Me hice un café, abrí las ventanas, dejé que entrara el sol, y me senté con mis plantas, mirando el cielo. Me dije en voz baja: tardaste, Marta, pero llegaste. Porque uno puede tardar en despertar, pero cuando lo hace, ya no hay forma de que vuelva a dormirse. Clara vino más tarde. Le conté todo. Me abrazó como quien entiende el peso de lo que hiciste sin que se lo expliques. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso?, me preguntó. Y yo, con la carpeta en el regazo, le dije: nada. Solo tenerlo en orden. Porque no necesitaba usarlo como espada. No quería vengarme. Solo quería saber que, si alguna vez vuelven a decirme que yo no tengo derecho, ahí está el papel. La prueba. La verdad impresa. Que a veces duele más que 1000 palabras, pero también libera más que cualquier disculpa. No hablé con Daniela. No la llamé, ni le avisé. No le debía eso. Ya no. Porque el respeto que no nace del corazón, no se consigue con papeles. Y aunque legalmente podía hacer lo que quisiera, moralmente yo ya había decidido que no quería una guerra. Solo quería paz. Si alguna vez ella venía con otra cara, con otro tono, entonces, tal vez. Pero mientras siguiera en esa posición de orgullo y distancia, no iba a abrir la puerta por lástima. Porque abrirle sería como decirle que estaba bien lo que hizo. Y no lo estaba. Ni ahora. Ni nunca. Guardé la carpeta en el fondo del ropero, con una etiqueta clara. No para mostrarla. Para recordarme que esta vez, la historia no la escribió el miedo. Que esta vez fui yo la que dijo basta. Y lo hizo con hechos, no con gritos. Desde ese día, dormí más tranquila. Más liviana. Como si el alma por fin tuviera un colchón donde descansar. Porque hay batallas que una no busca, pero que, cuando se presentan, no puede evitar. Y si vas a pelear, que sea con la verdad en la mano. Y con la dignidad en el pecho. Los días siguientes fueron serenos. Nadie tocó la puerta. Nadie vino a reclamar. Y si lo hacían, ya no me iba a temblar la voz. Porque ese papel no era solo un documento legal. Era mi testimonio. Mi voz por escrito. Mi defensa. A veces lo sacaba y lo miraba un rato. Como quien se asegura de que el sueño no fue mentira. Me daban ganas de mostrárselo a mis nietos. De decirles: mira, esta casa también es parte de tu historia. Pero no. Todavía no. Quería que cuando volvieran, lo hicieran no por lo que tengo, sino por lo que soy. Y así pasaron los días. Con mi casa en orden, mi vida más clara, y mi corazón menos apretado. Clara me decía que me veía distinta. Yo lo sentía también. Algo en mí se había reorganizado. Como si al poner en su sitio esos papeles, también hubiera puesto en su sitio mis emociones. Ya no caminaba con culpa. Ya no pensaba qué hubiera pasado si. Ahora pensaba: esto es lo que hay, y yo puedo con ello. Porque una no necesita tener todo resuelto. Solo necesita tener claro que, lo poco que tiene, se lo ganó a pulso. Y eso es suficiente. Decir que no la extraño sería mentir. Daniela es mi hija. Lo fue desde el primer día que la tuve en brazos, temblando, llorando bajito como si ya supiera que la vida no iba a ser fácil. La crié con las manos partidas de tanto trabajar, con el corazón siempre abierto, con la esperanza de que ella, algún día, iba a cuidarme como yo la cuidé a ella. Pero no fue así. Y aunque mi cuerpo ya entendió esa verdad, mi alma todavía se tropieza con la costumbre de esperarla. A veces cocino de más. A veces me descubro mirando hacia la puerta como si fuera a llegar. Y me detengo. Porque ahora sé que no todo lo que se extraña merece ser recuperado. He aprendido a distinguir la nostalgia de la necesidad. La primera te visita, te habla bajito y se va. La segunda se instala, te exige, te arrastra. Y yo ya no estoy para arrastres. A estas alturas, aprendí que uno puede seguir amando, pero desde lejos. Que una madre no olvida. No puede. El cuerpo tiene memoria. Las manos recuerdan las trenzas, las rodillas recuerdan los empujones, la espalda recuerda los abrazos. Pero también aprendí que el amor no es sinónimo de permitir. Que perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. Que a veces, lo más sano que una puede hacer es quedarse sola.
Los niños han seguido mandando cartitas. Cada vez con más cuidado, como si temieran ser descubiertos. Una de ellas llegó escondida dentro de un dibujo. Cuando lo abrí, decía: «Yo sé que mamá está enojada, pero tú no hiciste nada malo». Me temblaron las manos. Me dolió como solo puede doler lo que es cierto. Porque sí, yo también sabía que no hice nada malo. Y sin embargo, me juzgaron. Me condenaron. Me sacaron. Una madre puede soportar el rechazo de un extraño. Pero cuando viene de su hija, se siente como si te arrancaran un pedazo del alma con la mano. Un día, Clara me dijo que Daniela andaba diciendo en el barrio que yo la manipulaba, que siempre fui una mujer dura, que por eso tuvo que poner límites. Me reí. No por burla. Por tristeza. Porque a veces, cuando alguien no puede cargar con su culpa, necesita convertir al otro en villano. Y si eso le ayuda a dormir, allá ella. Yo no voy a salir a defenderme con gritos. Ya no me importa lo que digan afuera. Me importa lo que saben los que vivieron conmigo. Los que me vieron lavar platos, cuidar niños, apagar fuegos, sostener una casa con un hilo invisible. Mis nietos, en cambio, parecen haber entendido más que los adultos. En sus dibujos no hay rencor. Solo deseo. Deseo de volver, de estar cerca, de jugar en el patio, de leer cuentos en la cama. Uno de ellos escribió: «Cuando sea grande, quiero tener una casa con una abue adentro». Ese día lloré con una ternura que no sentía desde que Daniela me decía mamita en las madrugadas. Porque una parte de mí, aunque rota, sigue viva. Y esa parte es la que aún sabe amar sin condiciones. Pero ahora, también sabe cuidarse. Hace poco, mientras regaba las plantas, vi a mi nieta mayor pasar por la acera del frente. Me miró. Bajó la cabeza. Luego la volvió a subir y me sonrió. Fue una sonrisa tímida, como si no supiera si tenía permiso de darla. Yo le respondí con otra, igual de chiquita. Y en ese cruce de miradas, supe que no todo estaba perdido. Que hay lazos que se estiran, se tuercen, se tensionan, pero no se rompen. No del todo. No cuando el amor fue sincero. Y el mío lo fue. Siempre lo fue. Aunque me hayan gritado lo contrario. Esa noche volví a leer las cartas que me habían dejado. Les pasé el dedo encima como quien acaricia un rostro querido. Me pregunté si algún día Daniela iba a leerlas también. Si algún día iba a ver lo que los niños ven. Lo que tantas veces ella no quiso ver. Me cuesta creerlo. No por rencor. Por realismo. Porque hay personas que prefieren mantener la versión que inventaron, antes que enfrentar la verdad. Y esa verdad duele. Y a veces, cuando una duele demasiado, se defiende como puede. Aunque eso signifique echar a quien más te amó. Una madre no olvida. Eso es cierto. Pero también aprende. Aprende a cuidarse, a cerrar la puerta a tiempo, a reconocer las señales que antes ignoró. Yo aprendí tarde. Pero aprendí. Y aunque me duela no ver a mi hija, aunque a veces me siente frente a la ventana con el corazón encogido, ya no me dejo llevar por la culpa. Porque entendí que no fui yo la que falló. Que no fui yo la que rompió todo. Y aunque ame todavía, amo con otra conciencia. Con un límite claro. Porque el amor sin respeto no es amor. Es dependencia. Y yo ya no quiero depender de nadie. Clara me dijo un día: «Tú sigues siendo madre, pero ya no eres esclava». Y esas palabras me marcaron. Porque sí, uno puede seguir amando desde la libertad. Desde el cuidado propio. Desde el silencio. Ya no necesito demostrar nada. No necesito que nadie me reconozca. Porque el cariño verdadero, ese que se da sin pedirlo, ya está sembrado. Y aunque a veces me sienta sola, no estoy vacía. Estoy llena de años, de historias, de enseñanzas. Estoy llena de amor. Y eso, aunque ella no lo vea todavía, no deja de ser verdad. Una madre no olvida. Pero ya no se arrastra. Ya no suplica. Ya no cruza la calle con el alma en la mano. Espera. Pero espera de pie. Porque entendió que su amor vale. Que su presencia no es un favor. Que su ternura no es un mueble viejo que se guarda cuando estorba. Soy madre. Sí. Pero también soy mujer. Soy Marta. Y he aprendido a vivir conmigo. A tenerme paciencia.
a abrazarme cuando nadie más lo hace, y a decirme cada mañana, aunque nadie más lo diga, hiciste lo mejor que pudiste, Marta, y eso, ya es mucho. Mi cumpleaños llegó sin alboroto. Ya nadie lo anotaba en la agenda familiar. Nadie colgaba globos ni cocinaba pastel. Pero yo no me sentí triste. Me levanté temprano, preparé mi café y le hablé a mi reflejo en el espejo. Feliz cumpleaños, Marta, sigues aquí. Me puse mi blusa favorita, me pinté los labios con ese color suave que guardaba para ocasiones especiales, y abrí las ventanas para que entrara el aire fresco. No esperaba llamadas. No esperaba visitas. Ya había hecho las paces con eso. Había aprendido que uno puede celebrar la vida sin testigos. Porque a veces, el regalo más grande es estar en paz contigo misma. Clara fue la primera en aparecer. Como siempre, sin previo aviso y con una sonrisa de esas que te abrazan. Traía un pastel pequeño envuelto en un trapo bordado. No es mucho, pero es hecho con cariño, me dijo. Y yo sentí que el pecho se me llenaba de algo tibio. Compartimos el café, brindamos con las tazas de barro y hablamos de cosas simples. Flores, panés, vecinos nuevos. Me sentí acompañada. No en masa, no en escándalo. Acompañada de verdad. Y eso, después de todo lo vivido, era como volver a nacer. Un cumpleaños sin adornos, pero con sentido. Después de que Clara se fue, me senté en la sala con mis recuerdos. No para llorar, para agradecer. Pensé en todo lo que había pasado en ese año. El rechazo, la salida, la soledad, el regreso, los límites. Cada momento fue duro, sí, pero también me enseñó. Porque los regalos de la vida no siempre vienen envueltos en papel bonito. A veces llegan como una bofetada que te despierta. Y este año, fue eso, un despertar. Volví a ser yo. Volví a ocupar mi lugar. Y aunque duela decirlo, sin Daniela cerca, empecé a respirar diferente. Más libre. Más dueña de mí. Al caer la tarde, fui al jardín a recoger las hojas secas. Y fue ahí, en medio de las bugambilias, que vi el sobre. Pequeño, blanco, doblado con cuidado. No tenía remitente, pero supe al instante que venía de ellos. De uno de mis nietos. O quizá de los dos. Lo tomé con manos temblorosas, como quien sostiene algo sagrado. Me senté en la banquita de madera y lo abrí con el corazón a 1000 por hora. Dentro había un dibujo, una casa con flores, una puerta abierta, y una llave enorme, dorada, flotando en el cielo. Abajo, con letra chueca, decía, «Me das una copia de tu llave, abue». No pude contener el llanto. Pero no fue un llanto de dolor. Fue uno de esos llantos que limpian, que sueltan, que aflojan los nudos que una ha ido tragando durante meses. Porque en esa pregunta había todo. Había amor, había deseo, había perdón. Era una forma inocente de decir, quiero volver, pero no sé cómo. Me apreté el sobre contra el pecho y cerré los ojos. Vi sus caritas. Escuché sus risas. Y sentí que algo dentro de mí se abría de nuevo. No para olvidar. No para ceder. Sino para recibir. Con otra conciencia. Con otro corazón. Esa noche encendí una vela. No por religión, sino por necesidad. Le hablé a mi marido, como siempre. Le conté del sobre, del dibujo, de la llave. Y le dije, si tú estuvieras aquí, sabrías qué hacer. Pero como no estás, haré lo que tú me enseñaste, confiar. Me senté con la carta frente a mí y me pregunté si era el momento. Si debía contestar. Si debía hacer esa copia que me pedían. No fue una decisión impulsiva. La pensé, la sentí, la digerí. Porque no se trata solo de una puerta. Se trata del alma. Y una ya no puede dejarla abierta para cualquiera. Al día siguiente, fui a la ferretería. Compré una copia de mi llave. Solo una. Y un llavero con forma de corazón. Regresé a casa, escribí una notita que decía, las llaves no se dan por lástima. Se dan por amor. Pero el respeto es la única forma de entrar. La envolví con la llave en un pañuelito bordado, lo até con una cinta azul, y lo puse en una cajita pequeña. No tenía destinatario escrito, porque sabía que ellos entenderían. Que si llegaba a sus manos, sabrían que la abuela no cerró la puerta.
Solo pidió que tocaran con cariño. Clara me ayudó a entregarla. Sin palabras. Sin anuncios. Solo la dejó en la misma bugambilia donde había aparecido el sobre. Y nos fuimos. En silencio. Con una calma nueva. Esa noche, dormí distinta. Con el cuerpo liviano, con el corazón abierto, con la conciencia tranquila. Sabía que nada era seguro. Que tal vez nunca la usarían. Que tal vez la tirarían. Pero también sabía que yo había hecho lo que sentía correcto. Y que si alguna vez decidían volver, ya no tendrían que romper nada. Porque esa puerta, al menos para ellos, jamás estaría cerrada del todo. Los días pasaron lentos. No esperaba una reacción inmediata. Porque ahora entiendo que los cambios verdaderos toman tiempo. Y que los niños, cuando son criados en medio del enojo de los adultos, también necesitan sanar. Así que no presioné. No me asomé a cada rato. No fui a preguntar. Me limité a seguir viviendo. A seguir cuidando mis plantas. A seguir escribiendo mis pensamientos. A seguir dándome el amor que tantos años me negué por priorizar a otros. Porque una llave no abre solo una puerta. A veces, abre el alma. Y ahí, en esa espera tranquila, volví a encontrarme. No en la Daniela que no regresa, ni en los nietos que aún dudan. Me encontré en mí. En esta versión de Marta que por fin entendió que el amor de verdad no se suplica. Se ofrece. Y si es devuelto, bien. Y si no, también. Porque el amor verdadero nunca se desperdicia. Siempre deja rastro. Siempre deja semilla. Y el mío, aunque tardío, por fin había germinado en mí. Los días siguieron su ritmo tranquilo. Me despertaba con el canto de los pájaros, me tomaba el café junto a la ventana y dejaba que el silencio fuera parte de mi rutina. No hubo fiesta. No hubo reconciliación repentina. Pero tampoco hubo más gritos, ni puertas cerradas con rabia, ni esa angustia que me comía el pecho cada vez que pensaba en Daniela. Aprendí que no todo se repara. Que no todas las relaciones vuelven a ser lo que eran. Pero eso no significa que una tenga que vivir con odio. A veces, lo más sanador no es volver a como estaban las cosas, sino saber seguir sin arrastrar el dolor. Una tarde, mientras barría el patio, escuché unas risitas bajitas del otro lado de la reja. No me asomé. No quise apresurar nada. Pero supe que eran ellos. Mis nietos. Sentí ese cosquilleo en la boca del estómago, esa mezcla de nervio y ternura. Dejaron algo en la jardinera y se fueron corriendo. Cuando me acerqué, encontré una piedra pintada con 2 corazones y la palabra abue escrita con plumón. La tomé con cuidado. Me senté en el escalón de la entrada, y me la quedé mirando como si fuera oro. Porque en ese gesto, tan simple, venía cargado todo el amor que no se podía decir en voz alta. Pasaron los días y las visitas se hicieron más frecuentes. Tocaban el timbre y salían corriendo. Dejaban dibujos, flores secas, dulces envueltos en servilletas. Yo respondía con mantecadas caseras, papelitos con chistes malos, semillas para que plantaran algo. Era una conversación silenciosa, de esas que no necesitan palabras para hacerse entender. No preguntaban por su madre. Y yo no hablaba de ella. Porque entendí que nuestro vínculo era otro. No el de intermediarios, no el de obligación. Era un puente directo entre su amor y el mío. Y eso bastaba. Un día, la mayor se quedó parada en la banqueta. No corrió. Me miró. Me saludó con la mano. Yo le abrí la puerta sin decir nada. Solo con una sonrisa. Entró despacio, como quien camina en terreno sagrado. Recorrimos la casa juntas. Vio las plantas, la cocina, el cuarto. Todo seguía igual. Huele como antes, me dijo. Y yo apenas pude asentir con la cabeza. Nos sentamos en el sillón, y le di un vaso con agua de limón. Me miró seria y dijo, gracias por guardarnos el lugar. Y ahí sí, solté una lágrima, porque entendí que nunca estuve esperando en vano. Luego vino su hermano, más tímido, más nervioso, pero con la misma ternura en la mirada. Traía una cajita con dibujos y una nota, para que no se te olvide que te queremos. Yo lo abracé fuerte. No por revancha, por amor. Porque aunque la herida con su madre seguía abierta,
Mi corazón ya no estaba cerrado. Había aprendido a distinguir el amor que suma del amor que duele. Y los niños, con su inocencia, me devolvieron algo que creí perdido, la certeza de que lo que sembré con ternura, floreció, aunque fuera tarde. Nunca hablamos directamente de lo que pasó. No preguntaron por qué me fui, ni por qué no volvimos a comer todos juntos los domingos. Y yo tampoco di explicaciones. Porque hay cosas que los niños se entienden mejor sin palabras. Su presencia era suficiente. Sus dibujos, sus risas, sus abrazos. Eso era todo lo que necesitaba. No tenía que justificarme. No tenía que dar discursos. Solo estar. Y ese estar era la forma más poderosa de sanar lo que el tiempo y el orgullo habían querido romper. Una tarde, mientras jugaban en el patio, Daniela apareció al otro lado de la reja. No tocó. Solo miró. La vi. Me vio. Pero no hubo saludo. No hubo acercamiento. Se quedó ahí unos segundos. Luego se dio la vuelta y se fue. Los niños no se dieron cuenta. Y yo no los interrumpí. Porque entendí que ella aún no estaba lista. Que quizá nunca lo estaría. Y eso, ya no me descomponía por dentro. Porque aunque la herida seguía ahí, yo ya no sangraba por ella. La había aceptado. No desde el rencor. Desde la paz. Y esa paz, créeme, es lo más valioso que tengo. No hay casa, ni dinero, ni disculpa que la compre. La construí con silencio, con límites, con amor propio. La tejí con cada decisión que tomé desde aquel día en que me gritaron que no valía nada. Porque ahora lo sé, valgo. No por ser madre. No por lo que di. No por lo que aguanté. Valgo porque aprendí a vivir con dignidad. A quedarme cuando hay amor. Y a irme cuando solo queda dolor. Esa es mi victoria. No haber ganado una discusión. Haberme ganado a mí. Ahora la casa está llena otra vez. De risas, de pasos pequeños, de voces que no juzgan. No todos los días. No todo el tiempo. Pero lo suficiente. Y con eso basta. Me preparo café por las tardes y veo las plantitas crecer. Los niños corren, me cuentan chismes de la escuela, me piden cuentos antes de dormir. Yo los escucho con atención, como si cada palabra suya fuera una joya. Y lo es. Porque lo que vuelve después del abandono es un regalo. No se exige. No se toma por sentado. Se cuida. Se agradece. Nunca le devolví a Daniela las llaves. Tampoco me las volvió a pedir. Las guardo en un cajón, junto a una nota que dice: las puertas no se cierran por capricho. Se cierran por respeto. No sé si algún día las querrá. No sé si vendrá con otra cara, con otra voz. Pero si algún día decide tocar, sabrá que tendrá que hacerlo de otra manera. Porque aquí ya no entra cualquiera. Aquí entra quien sepa que una madre también es una mujer. Una persona. Un corazón que también merece paz. Y así vivo ahora. Sin miedo. Sin culpa. Sin necesidad de que el mundo me diga si estoy bien o mal. Porque al final de todo, no hay mayor victoria que vivir en paz. Y esa, después de tanto, por fin, es mía. Que tu hija te grite no vales nada y te saque de su casa frente a tus propios nietos, es una herida profunda. Pero lo que ella no sabía, es quién tenía realmente las llaves de esa casa. Y lo que hice después, cambió todo. Y si esta historia te tocó, no puedes perderte otra donde el desprecio fue aún más público. Mi hija escribió no pongas un pie en mi boda y activó la transmisión para dejarlo claro. Pero ese mismo día, terminó suplicando perdón en vivo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija escribió, no pongas un pie en mi boda, activa la transmisión, así que la hice suplicar perdón en vivo. No te lo pierdas, porque cada historia como esta es una muestra de que nunca es tarde para recuperar tu dignidad y tu voz. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.